Chicos, buenos días. Ahora sí. Denme un segundito, por favor. Chicos, por favor en el chat me dejan sus nombres. Y sí, por favor, solo sus nombres, nada más, para que tome asistencia. Dicen un buen día. Buen día, Ceci. Porfa, en el chat me ponen sus nombres para que tome esto de la asistencia. Y recién voy a ver sus chats. A ver, ya. Solo me enviaron. Dime. Perdón, el trabajo hay que enviarle al WhatsApp, hay que subir la foto, los dónde que subo. Por hoy envíenme al WhatsApp. ¿Ya? Me envía el grupo de Roger. Solamente el grupo de Roger. Falta el grupo de Santos y el grupo de Ceci. Bueno, me lo envíen en el transcurso, ¿sí? Quiero terminar de avanzar la carpeta de producción y si es que nos va a dar el tiempo, entonces revisamos un poquitito y vamos corrigiendo, si les parece. Entonces, necesito grabar esto. Ya. Les voy a compartir lo que sería entonces mi pantalla y sobre todo, ay, un momento, creo que está fallando esto. Ahora sí. Les voy a compartir mi pantalla ahora. Ahora sí. Creo que ya estamos todos. José Santos, Gonzalo, Adriana, Jonathan, Cecilia, Roque y Lisette Santos. Listo. Entonces, chicos, lo que les quería preguntar primero es que si tienen alguna duda de lo que hemos hecho la anterior clase, donde hemos avanzado primero qué es una carpeta de producción y para qué nos sirve. Después está lo que ya sería el logline. ¿Tienen dudas sobre el logline en algún grupo? Lice, buen día. Su audio se escucha con eco. Ahora, ¿se escucha mejor? ¿O sigue? Por favor, corríjanme antes de que empecemos a avanzar, que si no...
A ver. ¿Sigue así o ya está normal? Sigue con eco, Lice. Mucho, a ver, déme un ratito. Ahora chicos, ¿sigue con eco o está bien? Necesito que me dicen por favor. Creo que ahora sí está bien, ¿no? Yo lo escucho normal, Lice. Ya. Sí, Lice, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Dónde estaba? Quisiera saber si algún grupo tiene dudas sobre lo que sería el offline. Vámonos primero con el grupo verde Gonzalo. ¿Todo claro respecto a esto? Lice, ahorita yo lo voy a mandar al WhatsApp de este trabajo. Mi internet está lento, mi compu está lento, no está reaccionando. Y quería ver si realmente hemos hecho bien nuestro sinopsis, nuestro long time, el story time. Y quería que eso nos corrija. Ya, entonces lo que haremos chicos es avanzar, terminar de hacer esto de la carpeta de producción para que no sea tiempo al final de estar realizando grupo por grupo. Entonces quizás así y aprovechamos el tiempo. Entonces básicamente nos quedamos en el tratamiento, si no me equivoco, donde la gran diferencia entre el uno con el otro llega a ser básicamente la extensión. El offline es una frase, el storyline ya son 5 frases, la sinopsis es menos de una página y el tratamiento básicamente es más de una página. Obviamente esto se va a ir reduciendo a medida o a qué tan extensa llega a ser nuestra historia, ¿sí? Yo asumo que si para nuestros cortos que vamos a usar de 3 a 4 minutos, por ejemplo, no creo que nos extendamos en un tratamiento más de 2 hojas. Yo creo que va a estar aproximadamente una hoja y ya, ¿sí? Entonces, cuando ya habíamos hablado del tratamiento, trabajamos hasta los 9 puntos. Ahora, una vez que nosotros hayamos realizado el tratamiento, básicamente lo que hacemos es iniciar a trabajar con nuestros guiones. Y habíamos mencionado que tenemos dos tipos de guiones. Lo que sería el guión literario y el guión técnico, ¿sí? Ahora, básicamente la diferencia entre ambos es que el guión literario va a contener los textos de nuestra historia, las conversaciones que van a llegar a tener nuestros personajes, y el guión técnico lo que nos va a dar es la situación donde se van a desarrollar estos guiones literarios, pero referente a los aspectos técnicos, ¿sí? Cámara, angulaciones, planos, tiempo, sonido, etc. ¿Sí? Entonces, empezaremos por lo que llegaría a ser el guión literario. Como dice acá, un guión literario básicamente va a contener la historia que ha sido pensada para ser narrada, ¿sí? Deme un segundito, la directora me está escribiendo. Y si no le respondo, se va a alarmar. Listo, ahora sí. Entonces, el guión literario básicamente va a contener la historia que ha sido pensada para ser narrada, ¿sí? Ahora, en el guión literario nosotros también tenemos que agregar ciertos elementos que es la situación y demás. Todos estos textos tienen que estar muy adecuados a la imagen que nosotros, a la propuesta de imagen que nosotros vamos a presentar y de igual manera a la propuesta de sonido, ¿sí? Entonces, en el guión literario lo que nosotros hacemos es detallar acciones y diálogos de los personajes, acompañándolos con descripciones generales de los escenarios y acotaciones. Por tanto, nosotros en el guión literario tenemos 3 elementos que sí o sí deben estar presentes. Primero, el encabezado, ¿sí?
El encabezado básicamente nos va a dar información donde vamos a desarrollar la acción. Y su característica es que se va a escribir en mayúscula y consta de 3 partes. Vamos a tener la abreviatura interiores o exteriores, donde interiores son los espacios cerrados y exteriores los espacios abiertos, ¿sí? Después vamos a poner el lugar concreto en el que la escena está transcurriendo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar, yo qué sé, interior, comisaría de la policía, ¿sí? Y finalmente, el tercer elemento es si vamos a grabar de día o de noche. E inclusive aquí podemos utilizar cualquier otra palabra para indicar la hora del día, ¿sí? Por ejemplo, atardecer, amanecer, anochecer, más o menos que nos marque, un rango de horario en el momento que nosotros estamos grabando, ¿sí? Ahora, vamos a ir con ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, el encabezado que cuenta estos tres elementos. Tenemos, si vamos a grabar en interior o exterior, el lugar específico y el momento donde estamos grabando. Por tanto, nuestra primera escena va a ser en interiores, en la cocina del departamento de Rubén y Guillermo, y vamos a grabar en días, ¿sí? Ahora, esta es la primera parte de nuestro guión literario. Vámonos por la segunda. Nosotros tenemos que describir la acción. Básicamente aquí mostramos la acción expresada tanto en imágenes como en sonidos. Esta debe estar redactada de una manera concisa y con verbos en presente. Ahora, cuando nosotros estamos nombrando al personaje por primera vez, hay que escribir con mayúsculas, ¿sí? Déjenme y esto. Ahora sí. Por tanto, como les decía, entonces si estamos nombrando al protagonista, a nuestros personajes en realidad, no solo al protagonista por primera vez, tenemos que redactarlo con mayúsculas. Ahora, si ya es por segunda o tercera vez, no es necesario que volvamos a utilizar las mayúsculas, ¿sí? Ahora, las descripciones de los sonidos también tienen que estar incluidos dentro de esta segunda parte de nuestro guión literario, ¿sí? Por tanto, la acción describe brevemente el decorado y las acciones que se van a desarrollar en lugar. Ahora, ¿en qué tiempo hay que redactar esto de la acción? En tercera persona y en tiempo presente. Los guiones normalmente se suelen desarrollar en tiempo presente porque se supone que lo estamos viendo en ese momento. Por ese motivo es que se escribe en tiempo presente. Ahora, vámonos con el ejemplito. Volvemos a lo mismo. Tenemos nuestro encabezado. Escena 1 en interiores, en la cocina del departamento de Rubén y Guillermo, en el día, ¿sí? Por tanto, la descripción de la acción sería la siguiente. Rubén, como lo estamos mencionando por primera vez, está con mayúsculas, está cocinando espaguetis. Seguimos redactando en tiempo presente y en tercera persona. Luego dice, coge uno de los espaguetis y lo prueba para ver si está al dente, si ya está listo, ¿sí? Y suena el timbre de la puerta. Entonces ustedes imagínense en sus cabezas ahorita esta escena. Rubén, que está cocinando un espagueti, va a agarrar un espagueti y lo va a probar para ver si es que está bien, y mientras él lo está probando va a sonar el timbre de la puerta, ¿sí? ¿Por qué aquí hemos puesto con mayúsculas timbre de la puerta? Porque básicamente llega a ser una acción importante mientras está realizando estas dos acciones previas, ¿sí? Ahora, lo que les decía, es muy importante que el guión no se redacte en tiempo pasado ni futuro, porque las cosas las estamos viendo en ese momento, las estamos realizando en ese momento, etc. Y por tanto tiene que ser presente, ¿sí? Ahora, mientras nosotros describimos la acción, tiene que ser de manera sencilla, sin florituras y sin muchos recursos literarios. ¿Qué quiere decir? Concretos, va a pasar esto, esto y esto. No es que vamos a añadir elementos, yo que sé, en verso, o elementos básicamente que no van a contribuir a la descripción de la acción que van a realizar nuestros personajes, ¿sí? Ahora, el estilo de redacción va a llegar a ser muy propio de cada guionista, o quizás en muchos casos el guionista
es el director, entonces va a desarrollar su producción audiovisual en torno a lo que haga, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a presentar nuestro guión literario? Cuando estamos en una fase de descripción de la acción, tenemos que considerar los siguientes aspectos. Primero, ¿cómo presentamos a nuestros personajes? Lo que les decía, la primera vez que aparece un personaje, entonces nosotros, la primera característica, que tiene que estar escrito con mayúsculas, ¿verdad? Y la primera vez que aparece un personaje, nosotros vamos a indicar entre paréntesis su edad y también una breve descripción. Ejemplo, tenemos el encabezado, que ya está claro, y vámonos con Rubén. Rubén es un hombre de 38 años, ¿sí? Joven alto, bueno, esto de joven es que medio que ya está de más, ¿sí? Vamos. Rubén tiene 38 años, vamos a entender este paréntesis, es alto y desgarbado, ¿sí? Tiene gafas de pasta y está utilizando un traje. Entonces él, otra vez vamos a la acción, está cocinando los espaguetis, coge uno, bla, 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 bla. Básicamente la descripción de nuestra acción, estamos considerando que estamos mencionando por primera vez a nuestro personaje, entonces lo describimos, ¿sí? Esta descripción la he hecho así más concreta, más corta, para que ustedes entiendan, pero cuando ustedes redacten su guión literario tienen que ser un tanto más específicos, ¿sí? De qué color es su polera, si se ve su pantalón, de qué color, qué tipo de zapatos, qué tipo de gafas, de qué color tiene que ser su cabello, qué rasgos característicos tiene su rostro, etc., ¿sí? Pero hay que describir de una manera breve y concisa a nuestro personaje. Ahora, también lo podemos hacer en forma de prosa sin necesidad de poner, sin colocar estas añadiduras a través de las comas, ¿sí? Por ejemplo, Rubén, de unos 30 años, alto y desgarbado. Ay, ¿dónde estaba? Lo bajé. Ahora sí. De unos 30 años, alto y desgarbado, tiene gafas de pasta y está con traje. Yo creo que este está mal redactado. Entonces aquí sería cocinando espaguetis, ¿sí? Coge uno, lo prueba para ver si está al dente y de repente toca la puerta. Ahora, hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas de cómo presentar al personaje primero, antes de que continúe? Todo por micrófonos, por favor, porque no logro leer si es que escriben en el chat. No, Lisen, todo por... Lisen, no está claro, en el caso nuestro, porque soy del grupo de Cecilio, estamos haciendo un monólogo, lo habíamos comentado. ¿Y cómo dividiríamos las escenas? O sea, ¿es solo un personaje? ¿Es solo un escenario? ¿Es todo en un mismo contexto? Ya. Así que sería como repetitivo, ¿no? Decir en todas, digamos, tal personaje interior, Solamente en la primera escena me van a hacer, bueno, en la primera vez que ustedes mencionen a su personaje, me van a poner esta descripción. Ahora, me están haciendo un monólogo, un formato monólogo. Una escena, habíamos dicho que básicamente va a cambiar si es que la ubicación geográfica cambia, ¿sí? Entonces, si ustedes están grabando, yo que sé, en una habitación, todo su monólogo, por tanto, ustedes solamente me van a tener una escena, ¿sí? Ay, no. ¿Qué es lo que va a variar en ustedes, por ejemplo? Van a ser las descripciones de la acción, donde normalmente aquí ponemos qué es lo que está haciendo. Ahora, si ustedes no van a cambiar la acción y tampoco la escena, básicamente, lo que ustedes me tienen que hacer es solamente describirme los diálogos, ¿sí? Pero capaz ustedes tengan elementos de flashback, porque capaz recurran a quizás imágenes de apoyo, no sé, me estoy imaginando, ¿sí? Pero si ustedes van a grabar en la misma ubicación geográfica, el mismo día y demás, y en el mismo lugar, porque
Ojo, que puede ser en interiores, que puede ser primero en un cuarto y luego puede ser en una oficina. Estoy inventándome, pero si va a ser todo en el mismo lugar, en una oficina, por ejemplo, entonces solamente van a trabajar con una escena. Mientras ustedes no cambien la ubicación geográfica, es decir, el ambiente donde están grabando, por tanto, la escena sigue siendo la misma. ¿Sí? No sé si está claro, creo que eres Jonathan, ¿no? Sí, está claro. ¿Sí? Entonces, no sería tan repetitivo en su caso porque están trabajando con un monólogo, con una misma escena y demás. Por tanto, solamente tendrían que tener eso. Ahora, en caso que cambien, por tanto, empiezan a hacer otra vez un encabezado con la escena 2, etcétera, etcétera. Ahora. En caso dicen de un corte, digamos, porque la idea igual está por la baja producción, digamos que, qué sé yo, se caiga la cámara, igual sería un cambio de escena, ¿no? Están usando la misma ubicación geográfica, ¿sí? Lo que está cambiando es la secuencia, no la escena. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, escena llega a ser, yo que sé, están grabando en una oficina, ¿verdad? Entonces esa llega a ser su escena, por más que ahí tu personaje se caiga la cámara o hagan cualquier cosa dentro de esa oficina, continuamos con la escena, ¿sí? Pero tú cruzas la puerta de la oficina con el pasillo y empiezas a grabar en el pasillo o en un entremedio, por tanto ya cambias de escena. ¿Por qué? Porque ya estás moviendo cámaras, estás moviendo equipo, ya estás moviendo la ubicación de tus personajes. Por eso es que cambia la escena, ¿sí? Eso quiero que tengan claro. Si se cae la cámara, digamos, por errores técnicos o porque ustedes le quieren agregar ese toque de humor, ejemplo, pero siguen grabando en el mismo ambiente, sigue siendo la misma escena, ¿sí? ¿Todo claro? ¿O los demás grupos, Santos y el grupo de Roger? ¿Se entiende, Lice? Ya, y... Está todo claro, licenciada. Creo que ya me quedó más claro. Ya, súper. Entonces, eso hasta aquí es como presentamos a nuestro personaje por primera vez. Ojo, esta descripción solo se tiene que hacer cuando estamos presentando al personaje por primera vez. Si aparece 2, 3, 100, 1000 veces, ya no es necesario. Directamente nos vamos a describir la acción que va a realizar este personaje, ¿sí? Ahora, también es muy importante que nosotros empecemos a ver cómo es que se realiza un flashback en un guion literario. Flashback entendemos nosotros como una situación anterior a la acción del presente, ¿sí? Es como que retomamos el pasado. Ahora, nosotros, si necesitamos que la acción se traslade hacia el pasado, también podemos indicarlo en nuestro encabezado, ¿sí? Vamos al ejemplo. Tenemos nuestra escena 1, interiores, cocina del piso de Rubén y Guillermo durante día y va a ser flashback, ¿sí? La acción hemos dicho que se escribe en presente, pero podríamos añadir un título que no sé, como que dé a entender que están pasando, por ejemplo, 2 años antes o 2 años después, ¿sí? Por ejemplo, estamos con lo mismo, añadimos el flashback y 2 años antes. La escena es un flashback 2 años atrás y la siguiente escena capaz sea ya en el presente, porque esto solamente ha sido un recuerdo, ¿ya? Entonces a veces no hace falta que nosotros pongamos el tiempo exacto, porque al poner flashback ya entendemos que es antes, ¿sí? Y hay otro término, denme 2 segundos, si queremos irnos hacia el futuro, que llegaría a ser... no es la elipsis, proelipsis si no me equivoco, ¿sí? Entonces, eso les voy a confirmar ahorita. Entonces, esto sería con la descripción de la acción básicamente, ¿sí? Cómo presentamos a nuestro personaje y las acciones que está realizando. Vámonos por un tercer elemento sumamente importante dentro de nuestros guiones literarios, que serían los diálogos. Aquí básicamente mostramos las palabras que van a estar pronunciadas por nuestros personajes. Siempre existe esta duda de, ¿tiene que estar tal cual? O sea, perdón, el personaje tiene que decir tal cual lo que va a decir en escena, sí y no, ¿sí?
Dependiendo al actor que nosotros elijamos para interpretar a nuestro personaje, él va a tomar la idea clara del texto y puede añadir o quitar otros elementos que básicamente se van a adecuar a la construcción del personaje como tal, ¿sí? Entonces, ¿va a ser tal cual en nuestro guión literario? No, pero sí tienen que tomar la base. O sea, tampoco es que podemos omitir una palabra que sea importante. Yo que sé, estamos incluyendo la palabra asesinato en nuestro guión y va a optar por no utilizar esa palabra que en realidad va a generar un contexto, va a cambiar la reacción del otro personaje con el que está interactuando, etc. ¿Sí? Entonces, cada párrafo del diálogo básicamente tiene que estar precedido por el nombre del personaje. Es decir, que siempre tenemos que poner el nombre del personaje y abajo su diálogo, ¿sí? El nombre siempre lo vamos a escribir en mayúsculas en una posición centrada para que nosotros diferenciemos siempre de la acción. Por tanto, primero indicamos el nombre del personaje en mayúsculas y a continuación se escribe el diálogo. Si un personaje habla, por ejemplo, y luego describimos una acción y luego vuelve a hablar el mismo personaje, lo indicamos añadiendo entre paréntesis el cont punto, que básicamente es continuará, ¿sí? Es decir, que va a continuar hablando. ¿A qué me refiero? Tenemos la descripción de la escena, ¿sí? Rubén está cocinando espaguetis, bla bla bla, lo que ya sabemos. Suena el timbre y dice: Rubén, Guillermo, ¿será tu primo? Y está en signos de exclamación, y aquí ponemos continuará, ¿sí? Quiere decir que en ese instante tenemos que mostrar que Rubén está volteando para ver si Guillermo había escuchado tocar la puerta. Entonces, imagínense un hombre que está en la cocina viendo sus espaguetis, viendo si ya están listos, y de repente ¡tin, tin!, suena la puerta. Y ahí sería básicamente como que un primer plano, por ejemplo, del rostro de Rubén, que diga: Guillermo, ¿será tu primo? Y automáticamente Rubén voltea, se da la vuelta a ver si es que Guillermo lo había escuchado o si es que había reaccionado para abrir la puerta, ¿sí? En ese momento nosotros tenemos dos opciones. Primero, utilizar la voz en off o utilizar la voice over, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando nosotros escuchamos un diálogo de alguien que no estamos viendo en pantalla? ¿Sí? Básicamente nosotros cuando estamos utilizando un diálogo de un personaje que no estamos viendo, pero nuestro personaje en pantalla sí lo está escuchando, indicaremos entre paréntesis que estamos realizando una voz en off, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona habla desde otra habitación. Retomamos nuestra escena anterior. Estamos acá. Guillermo, ¿será tu primo? Y dice: Rubén voltea para ver si Guillermo había escuchado tocar la puerta, pero desde la otra habitación grita respondiendo a Rubén: salgo en un momento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros continuamos viendo a Rubén, pero escuchamos la voz de Guillermo que dice: salgo en un momento. Aquí en este off nosotros podemos aclarar que la voz en off va a ser de nuestro personaje Guillermo, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos utilizando una voz en off de un narrador ajeno a la historia, entonces utilizamos el voice over, que básicamente retomamos todo, ¿sí? Estamos aquí, Rubén voltea, bla 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 bla, y la voice over dice: por tanto, un narrador dirá: en ese momento Rubén empieza a extrañarse del por qué Guillermo no responde, y es justo en ese momento cuando la puerta se abre y ya está, ¿sí? Mientras nosotros estamos desarrollando este voiceover, se supone que en imagen seguimos viendo a Rubén y de repente empezamos a abrir la puerta. Aquí tendríamos que poner, por tanto, el continuará y luego describir la acción, que esto básicamente estaría justificado a la izquierda, y después utilizaríamos otra vez los diálogos, ¿sí? Básicamente esas serían las estructuras en las que nosotros empezamos a trabajar, ¿sí?
Hasta aquí. ¿Tienen dudas, chicos? Básicamente estos serían los tres elementos dentro de nuestros guiones literarios. El encabezado, la descripción de la acción y los diálogos. ¿Dudas hasta aquí? Muchachos. No, todo claro. Ya. No, Liche, todo perfecto. Súper. Entonces, aquí hay algunos consejos para que nosotros escribamos nuestros diálogos, ¿sí? Dice, primero, dialogar es mucho más difícil de lo que parece y en realidad sí. El guión literario es más complejo de realizar al guión técnico, porque en el guión técnico vos simplemente tienes que tener la idea clara y ya está, no hay ningún problema. Tú puedes acomodar en cuanto a las acciones que está desarrollando, las cosas que va a decir el personaje y tu guión técnico, ¿sí? Entonces, hay que ser unas personas muy creativas, imaginativas para realizar este tipo de guiones, ¿sí? Ahora, como poniéndonos desde el puesto de espectadores, de audiencia, si nosotros estamos viendo un producto audiovisual y vemos que las personas que están interpretando nuestros diálogos lo hacen mal, o sea que tú no le crees, que realmente no te has enganchado con la historia y con los personajes, quiere decir que por más que tu guión, tu historia sea la más genial, la más brutal de la vida, si los actores que ustedes han elegido son muy malos, por tanto, chao su idea. ¿Sí? Es un fracaso totalmente. Entonces, hay que lograr tener ese enganche con nuestra audiencia para que la gente nos crea y sobre todo empatice con nuestros personajes, se identifique. ¿Sí? Ahora, luego también hay que pensar que... ¿Dónde estoy? Que cuando estamos redactando nuestros primeros guiones, quizás nosotros demos sobreinformación para que entendamos la historia, ¿sí? Porque creemos que la gente no nos va a entender. O muchas veces tratamos de dar menor información, cosa que no se va a lograr entender, ¿ya? Al personaje básicamente, o bueno, lo que la audiencia va a conocer básicamente van a ser los guiones, ¿sí? Y un poco de cómo es que van a desarrollar esos guiones en una escena, en una acción en específico. Pero si ustedes no dan elementos tan específicos, al momento de grabar en realidad van a notar que les faltan algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, esto de continuar, muchas personas o muchos guionistas optan por no poner. Pero si es que tú estás eligiendo, por ejemplo, actores principiantes que no dominan bien esto de los guiones literarios, que es una estructura básica a nivel mundial, entonces es mucho más complicado que nos entiendan, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos otros dos elementos que podemos ayudar a mejorar nuestro guión técnico. Primero, podemos utilizar las acotaciones, donde básicamente nosotros hacemos una indicación sobre ese diálogo. Se pone debajo del nombre y antes del diálogo, es decir, en un entremedio, ¿sí? Básicamente solo vamos a recurrir si son imprescindibles para que se logre entender ese diálogo, ¿sí? Si no, no es necesario que nosotros lo utilicemos. Vámonos por un ejemplo. Rubén está cocinando, está súper concentrado viendo si su espagueti está listo y suena a la puerta. Antes de que él hable, entonces Rubén va a reaccionar asustado por el sonido inesperado del timbre y con un tono molesto. Aquí estamos agregando cómo es que va a decir. Entonces dirá, Guillermo, será tu primo, ya damos un tono un poquitito más molesto y ponemos continuará para describir el siguiente escena, ¿sí? Las acotaciones llegan a ser no imprescindibles, pero siempre es bueno cuando estamos iniciando colocar este tipo de elementos que van a permitir detallar más cómo es que tienen que desarrollar o interpretar estos diálogos nuestros actores, ¿sí? Y después tenemos las transiciones que básicamente se ponen justificados a la derecha y al final de la escena o en mitad, si es que es necesario. Y básicamente nos indican si es que va a haber un corte, un fundido o va a haber una transición, ¿sí?
vámonos por lo mismo. Estamos aquí, estamos retomando la de la voz en off y corte a escena 2, ¿sí? Por tanto, armaremos. Nuestra siguiente escena puede ser, por ejemplo, va a ser en interiores, en el pasillo del depto de Rubén y Guillermo. Diga, ¿sí? Aquí nosotros ya sabemos que, por ejemplo, ¿dónde está? En off, que dice salgo en un momento. Por tanto, aquí seguimos viendo a Rubén y nuestra escena se va a pasar directamente al pasillo del departamento de Rubén y Guillermo y va a ser de día, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es describir la acción. Puede aparecer un tercer personaje, por ejemplo, y después vámonos con el diálogo, si es que necesitamos las aportaciones. Y aquí el bla 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 bla, ¿qué es lo que va a decir? ¿Sí? Aquí ya vamos a utilizar un corte, pero tal vez pongo una transición, un fundido, quiere decir que las imágenes se van a separar a través de una unión en un punto en específico, ¿sí? Si no, corte es de golpe. Entonces, el guión debe estar escrito con una tipografía Courier o New Courier de 12 puntos, ¿sí? Esta tipografía básicamente es la antigua, la que se manejaba en las máquinas de escribir antiguas, ¿sí? Tienen que tener un interlineado de 1.5 y no márgenes inferiores a 4 centímetros a la izquierda y 3 centímetros a la derecha, ¿sí? Este margen básicamente tiene que ser en cuanto al encabezado y a la acción. Y cuando estamos hablando de los diálogos, nosotros dejamos un espacio de 6 centímetros a ambos lados. Todo el texto, listo. Todo el texto básicamente tiene que estar alineado hacia la, justificado o alineado, perdón, hacia la izquierda, ¿sí? No centrado ni justificado. Creo que aquí nosotros hemos con... en este, ¿ven? Está al centro, sin embargo, bueno, aquí no se nota, ¿no? Porque está cortito nuestro diálogo, pero tiene que estar justificado hacia la izquierda, ¿sí? Como dicen, se estima que en un guión correctamente redactado, una página de texto corresponde a 1 minuto en imagen en la pantalla. Se estima. Quiere decir que si ustedes están haciendo 3-4 páginas, tendrían que ser 3-4 minutos, perdón, tendrían que ser 3-4 páginas. Pero esto es muy variable. Igual, por ejemplo, del grupo de Cecilia, que es una misma escena, esto va a llegar a ser más reducido, ¿sí? Pero también porque se da la extensión, porque nosotros estamos utilizando un interlineado de 1.5, por tanto es mayor, ¿sí? Les voy a pasar esta carpeta, justo esto de aquí, denme un ratito. Donde, si no me equivoco, tengo los guiones, el formato de guión literario, para que ya ustedes trabajen sobre eso, ¿sí? Uy, esto es del guión técnico, creo que está aquí. Hasta aquí, chicos, mientras carga. ¿Alguna duda? No lo hice. No, Lice. Súper claro. Entonces, carguecito un ratito. Pero les he dejado una plantilla. Caso contrario, igual ustedes lo van cortando, copiando y sobre eso pueden ir. No lo tengo, pero de todas maneras les voy a pasar. Aquí, por ejemplo, les he puesto 2 ejemplos de guiones literarios de la película Parásito y del Laberinto del Fauno, y si es que no lo han visto, recomendable, ¿sí? Vamos primero con el que está muy de moda, que sería Parásitos. Así es que carga.
Bueno, básicamente lo que les quiero mostrar es la portada de lo que llegaría a ser su guión literario, ¿sí? Donde nosotros ponemos al centro el título de nuestra producción audiovisual. Decimos por, en este caso sería el guionista o el director, la persona que está haciendo, y si es que estamos utilizando algún tipo de productor. De todas maneras, esto va a estar en la carpeta que les voy a mandar, ¿sí? Entonces hasta ahí llegaría a ser todo lo que contiene, todos los elementos que tiene nuestro guión literario. Vámonos por nuestro punto 9. Hasta ahí terminamos y empezamos a redactar la propuesta. Aquí tenemos la propuesta de dirección, de fotografía, de sonido y de edición, ¿sí? Cuando estamos hablando de la propuesta de dirección, obviamente esto tiene que escribir la persona que se va a encargar de dirección. Y básicamente plantea cómo es que se va a trabajar la estructura del proyecto audiovisual, ¿sí? La propuesta de fotografía, de igual manera, va a manejar el plan de fotografía en torno al guión técnico. Voy a utilizar mayor cantidad de planos, de primeros planos, porque lo que quiero es mostrar las emociones de mis personajes, o voy a utilizar más planos enteros para mostrar la ubicación de donde se encuentran, etc., ¿sí? Luego tenemos la propuesta en sonido, el manejo de banda sonora. Qué tipo de música voy a utilizar, si es que voy a añadir efectos sonoros, si es que voy a utilizar sonido ambiente, etc., ¿sí? Y en la propuesta de edición, el tipo de edición, si voy a utilizar más cortes o fundidos y por qué, ¿sí? En cada propuesta ustedes me tienen que escribir sobre qué se va a caracterizar su proyecto y el por qué, ¿sí? En esto del sonido, lo que les decía, yo les recomiendo más que todo que utilicen con derechos de autor permitidos, ¿sí? Aquí les voy a dejar, tienen el YouTube Audio Library, que básicamente les permite descargar canciones libres de derechos. Y traten ustedes de descargar canciones que sean sin necesidad de mención, ¿sí? Después tienen Facebook, se me fue, Facebook Audio, creo que es, si no me equivoco, pero es algo así, donde ustedes también pueden descargar. Y también tienen Jamendo, y pueden encontrar con seguridad muchísimas más plataformas donde ustedes puedan descargar sonidos. Si no me equivoco, Google también ya tiene o ya cuenta con su propia web para descargar música o canciones básicamente libres de derechos, ¿sí? La característica de estos tres es que no solamente van a encontrar música, sino que también pueden encontrar efectos. Yo que sé, si van a hacer en TV ya pueden encontrar las cortinillas que van a utilizar para iniciar su programa, etc., ¿sí? Entonces yo les recomiendo esto. No es necesario que me pongan la plataforma que me están utilizando, pero sí sería necesario que me pongan los autores y la canción que están utilizando. ¿Por qué yo les estoy pidiendo que sea libre de derechos? Porque una vez que nosotros subamos esto a las redes sociales, si ponemos la tusa, por ejemplo, nos van a cortar al tope, ¿sí? Entonces lo que queremos es que nuestro proyecto se quede arriba y esté en el tiempo. Igual si nos da tiempito, les voy a mostrar esto, y si no, en la plataforma les voy a poner los links para que ustedes vayan y vean estas páginas, ¿sí? La propuesta llega a ser algo un poquitito más simple, no tiene que ser desarrollado de manera extensa. Mientras se entienda la propuesta audiovisual que ustedes quieren trabajar, no hay ningún problema, ¿sí? Obviamente, no solamente una persona va a trabajar la propuesta, ¿sí? En el grupo habrá una persona que se encarga de dirección, pues esa persona desarrolla la propuesta de dirección, de igual manera de foto, de sonido y de edición. Ahora, una vez desarrollada la propuesta, empezamos a desarrollar nuestro guión técnico. En fotografía voy a decir, yo quiero utilizar en mayor cantidad los primeros planos, por esto, listo. Sin embargo, también es necesario utilizar planos enteros para mostrar la ubicación geográfica de los personajes, listo.
Así de simple, ¿sí? Pero todo esto que va a estar en la propuesta tiene que estar plasmado en un guión técnico. Ahora, el guión técnico básicamente es una lista de planos que se van a rodar para contar una historia en imágenes. Habíamos dicho que básicamente los planos llegan a ser nuestros planos básicamente llegan a ser los espacios capturados en la realidad, ¿sí? Aquí hay que empezar a diferenciar tres aspectos, ¿sí? Primero lo que sería, la toma, la secuencia, el plano y la escena. Antes de continuar es necesario diferenciar estos cuatro elementos para que nosotros podamos trabajar bajo el mismo idioma. Una toma básicamente va a ser todo lo registrado por una cámara desde el momento que nosotros ponemos play y stop. O en otras que está la palabra rec, ¿sí? Es decir, una toma va a ser todo lo registrado por la cámara desde el momento que presionamos play para iniciar la grabación y el momento que presionamos otra vez el botón stop para detener la grabación. Así, eso es una toma. Ahora, una secuencia básicamente llega a ser un conjunto de tomas, pero que van a tener sentido propio. ¿Qué quiere decir? Yo aquí hago un poco el trabajo de montaje, que básicamente voy a tener la toma A, la toma B y la toma C. Tengo que tener este orden, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo pongo la toma C, la toma A y la toma B? Puede que yo grabe en este orden, pero al final, para que yo tenga una secuencia, tengo que ordenar mis tomas en A, B, C, ¿sí? Plano, por tanto, básicamente es todo el espacio capturado de la realidad. Espacio calculado de la realidad. Y nuestra escena llegaría a ser básicamente un conjunto de planos que va a narrar algo, que nos va a narrar una historia. Y estas se ubican en un espacio geográfico. Por tanto, la toma es toda la imagen registrada, ¿sí? La secuencia es cuando unimos estas tomas, pero de manera bruta, o sea, no empezamos ya a editar, simplemente que las unificamos para empezar a montar nuestra historia, ¿sí? Planos van a ser lo que nosotros vamos a utilizar en una toma, y una escena básicamente es un conjunto de planos que se van a ubicar en una ubicación geográfica para narrarnos algo, ¿sí? Entonces, cuando estamos realizando el guión técnico, nosotros consideramos los siguientes aspectos. Primero, consideramos a una escena. Esto ya está bajo esta plantilla de guión técnico. Esperemos que cargue, que se cargue. ¿Hasta aquí, chicos, tienen dudas? En esto de plano, ángulo y toma, tenemos que poner en el guión, ¿no? Pero en nuestro caso solo va a ser un plano, una toma y todo va a ser grabado en un solo lugar con un solo plano y con una toma. ¿Esto cómo pondríamos en nuestro guión? Ahorita vamos a desarrollar esto de ángulos, movimientos de cámara y demás. Si ustedes van a repetir, simplemente copian, pegan, copian, pegan, copian, pegan. Sí, no es necesario que redacten otra vez. Solamente copy paste y ya está. Ya listo. Todo bien. ¿De los otros grupos dudas, chicos? No, listo. No carga. Pero bueno, básicamente aquí si logran ver esa escena, el plano, la descripción,
bien, no leo bien qué es esto. Bueno, pero me van a trabajar bajo este guión, esta plantilla, que esta plantilla tiene estos elementos. Primero está la escena, ¿sí? Es decir, el conjunto de planos que narran algo y se ubican en un espacio geográfico determinado, ¿sí? Escena 1, escena 2, escena 3, no tienen que poner nada más que el número. Después nos vamos a ir por la toma. Aquí vamos a agregar todos los valores de planos. Y nosotros tenemos 4 tipos de planos, ¿sí? Primero tenemos los planos de ubicación, que llegaría a ser el gran plano general o el plano general. El gran plano general, por ejemplo, llegaría a ser una imagen de todo el Cristo de la Concordia y la ciudad, ¿sí? Se ve todo. Un plano general puede llegar a ser simplemente del Cristo de la Concordia, ¿sí? Nosotros estamos ubicando dónde estamos. Los planos de acción. Nosotros tenemos 3 tipos de planos. El plano externo, que sería el plano interno, o el plano total, que sería que básicamente el plano externo lo que hace es mostrar el sujeto de pies a cabeza o la acción y movimientos, ¿sí? Plano externo, plano total son exactamente lo mismo, solamente que algunos lo llaman de una manera. Nos muestra el personaje de pies a cabeza para que nosotros podamos ver la acción y los movimientos que va a desarrollar. Después nos vamos por un plano americano, un medio americano o un 3/4, que sería plano medio americano, donde nosotros mostramos al personaje de rodillas para arriba para enfatizar el sector del torso para arriba, ¿sí? Luego tenemos nuestro plano medio, que es desde el ombligo hacia arriba, y ya vemos un poquito más a detalle las facciones que hace el personaje en su rostro. No a detalle, pero sí ya empezamos a visualizar de mejor manera esas facciones, a diferencia del plano americano, que aún no nos permite adentrarnos tanto a estas facciones del rostro del personaje, ¿sí? Luego vámonos a un tercer tipo de planos, que serían los psicológicos, que básicamente nos permiten tener una intimidad del sujeto visualmente. Aquí utilizamos el primer plano, que son los hombros para arriba, el primerísimo primer plano, que es de la mentón a la frente, y un plano detalle, que es la toma cerrada a un elemento específico, ¿sí? Primer plano de hombros para arriba, primerísimo primer plano de mentón para la frente, y un plano detalle puede ser de mis ojos, ¿sí? Son un elemento específico dentro de mi rostro. Luego tenemos el cuarto tipo de planos, que sería del punto de vista. El plano objetual, que básicamente la cámara es como si fuera un objeto, ¿sí? El plano subjetivo, donde la cámara muestra la vista del sujeto como si estuviera en sus hombros. Luego tenemos el plano subjetivo viewer, que básicamente es que la cámara observa el objetivo a través de algo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos asomamos a la cerradura y podemos ver a nuestro personaje, ¿sí? Un plano indirecto, que básicamente se observa la escena a través de reflejos como el agua. Vemos una laguna y reflejamos el rostro o el cuerpo de nuestro personaje, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, en Pocahontas, bueno, aunque no utilizamos planos, pero es un buen ejemplo, ¿sí? Y en plano conjunto, donde nosotros mostramos a 2 elementos. Ahora, luego les voy a mostrar un videito para que ubiquemos bien esta parte, por favor. Luego tenemos los movimientos de cámara, donde nosotros podemos utilizar una cámara en mano sin trípode, que básicamente es una que está muy de moda, que actualmente se está utilizando bastante esta la cámara en mano, porque básicamente refleja mayor naturalidad en los movimientos. Eso es lo que expresa, ¿sí? Luego tenemos un paneo, que es básicamente horizontal, donde va a tener un eje fijo y puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? El paneo básicamente lo que hace es introducir un nuevo escenario. Luego tenemos los movimientos de desplazamiento. Tenemos el traveling y el dolly, donde básicamente hay muchas personas que dicen traveling es exactamente lo mismo que dolly, pero tienen una pequeña diferencia, ¿sí? Traveling es el desplazamiento de la cámara, es decir, un seguimiento a un elemento en movimiento, ¿sí? Puede estar detrás del elemento, es decir, que se descubre con él,
Después puede ser retro, que va a ser delante del sujeto, es decir, que la cámara va a retroceder mientras el sujeto está avanzando. O puede ser avant, delante del sujeto, que retrocede el sujeto y la cámara avanza. Básicamente es viceversa, ¿sí? Y en cambio el dolly llega a ser un elemento que permite la introducción física, cambia la ubicación, pero no el elemento físico, ¿sí? El traveling, por ejemplo, llega a ser un movimiento más vertical y el dolly llega a ser un movimiento más horizontal, ¿sí? Entonces, el dolly in se acerca y el dolly out se acerca. Y aquí podemos incluir este tema del zoom in y el zoom out, ¿ya? Luego tenemos el tilt up o el tilt down, que básicamente es un plano vertical de arriba a abajo o de abajo a arriba sobre un mismo eje. Luego también utilizamos la grúa, que básicamente se maneja en torno a un eje, sube o baja, pero con la grúa. Luego el zoom in o el zoom out para ampliar o reducir. Y después de esto tenemos las angulaciones donde se encuentra la cámara, ¿sí? Normal, que va a estar a la altura de nuestros ojos. Picado, que la cámara está de arriba hacia abajo a 45 grados. ¿Esto para qué? Si nosotros estamos tomando una toma de arriba para abajo, lo que hacemos es disminuir a nuestro personaje, ¿sí? Hacerlo más débil, más sumiso, etc. Luego tenemos el contrapicado, que básicamente es de abajo hacia arriba en 45 grados también, que básicamente agrandamos a la persona en 45, agrandamos a la persona, ¿sí? Por ejemplo, este tema de Hitler, si es que van a ver, normalmente se utilizaba contrapicado y no me acuerdo, la persona era una mujer que se encargaba de sacarle las fotografías o de retratarlo, si no me equivoco, a Hitler, y siempre era en un contrapicado porque lo que generaba era darle mayor poder, mayor imposición ante lo que él estaba diciendo, ¿sí? Luego tenemos el cenital, que es 100% arriba del objetivo. Luego el supino, que es 100% abajo del objetivo. El head-on, que básicamente es un objeto que camina hacia la cámara que está fija. Es decir, la cámara no se mueve y el objeto viene y en realidad lo que hace es salirse de la toma. Luego tenemos el tail away, que básicamente es el objeto que se acerca a la cámara. El cross screen, que es el objeto que camina de un extremo al otro de la cámara, ¿sí? Es decir, que puede caminar. La cámara está aquí y nuestro sujeto viene de aquí o puede venir aquí, ¿sí? Ahora, luego tenemos... hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? Lo que quiero es cargarles el videito que les estaba mencionando mientras resolvemos dudas. Los demás, chicos, ojalá tengan dudas hasta que cargue el video, si no va a tardar una eternidad. Acá dicen no hay dudas, dicen, y después al hacer la tarea, pucha, le están escribiendo a usted. Ese es el detalle, o sea, no se ve nada complicado, si se dan cuenta. Es como que mientras ustedes tengan la idea muchísimo más clara, les aseguro que tanto el guión literario como el guión técnico se les va a hacer muchísimo más fácil, ¿sí? Realmente mi recomendación es que mientras ustedes tengan clara la historia, quiénes van a estar, quiénes van a ser los personajes y más o menos qué es lo que van a decir, muchísimo más fácil, ¿sí? Mientras más duden sobre eso, va a ser más complicado. Ahora sí, esperemos. ¿Alguien más tiene dudas? Chicos, si a ustedes les gusta esto del audiovisual, hay este canal que es como que se ha quedado un poquitito antiguo, pero es muy... es muy bueno porque aquí te enseña a utilizar recursos súper, yo que sé, que tienes en tu casa que te pueden ayudar a la producción audiovisual. Si les gusta esto, les recomiendo este canal, y ya hace mucho no graba, que está retomando, pero es muy bueno, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver básicamente un resumen de todo lo que hemos visto, pero visualmente para que a ustedes se les quede claro, porque sí, por voz y demás no creo que tanto se les quede,
Sí, entonces veremos este videito primero. Si es carga. Si nos compramos una cámara y queremos comenzar a tomar buenas fotografías o grabar excelentes videos, lo primero es conocer con qué planos contamos, con cuántos movimientos de cámara y cuáles son los emplazamientos que podemos utilizar. El día de hoy repasaremos esta importante información que sin duda te ayudará a lograr grandes resultados. ¿Cómo están, queridos amigos? Para mí es un gusto darles la bienvenida a Juan Pedro TV. La idea de este programa es poder revisar un poco de fotografía, de video, un poquito de audio también, pero conocer esta pasión que yo tengo personalmente de la comunicación audiovisual y la fotografía y compartir con todos ustedes los conocimientos que he adquirido en este tiempo estudiando la carrera de comunicación audiovisual. Y bueno, ya hace más de 10 años que subo videos a internet, así que por ahí también se aprendió un poquito. Comenzamos haciendo varios videos, tenemos más o menos 6 capítulos grabados ya de este programa, pero después, conversando con el equipo Canal 8, decidimos partir por el principio. Así que creamos este video para comenzar desde qué planos existen, qué movimientos de cámara y ese tipo de detalles. Pero más adelante vamos a tener realizaciones de dollies, de plumas, cómo podemos utilizar el trípode de formas bien interesantes y complejas y un montón de cosas más que pueden servirles bastante. Así que les recomiendo suscribirse presionando el botón, ya no sé si YouTube lo puso arriba o abajo, pero el botón de suscribirse a Canal 8. Ahora sí, vamos a comenzar con el tópico del día de hoy. Muy bien, ya comenzamos a experimentar los distintos planos que podemos utilizar para realizar un video. No tenemos un día espectacular, por decirlo de alguna forma, porque hay mucha luz y muchas nubes, entonces se ve el cielo blanco y se desaturan un poquito los colores, pero tenemos lo suficiente, digamos, para ver los planos que necesitamos conocer. Vamos a comenzar con el primero, que es el siguiente. Este es un gran plano general que incorpora todo lo que está en la imagen, incluyéndome a mí. Otro ejemplo, por ejemplo, en fotografía, es este que están viendo ahora. Es una foto de San Pedro de Atacama y ese es un gran plano general. Este es un plano general. Hay que tener cuidado porque el plano general no quiere decir que solamente puede hacer una persona. Se puede hacer un plano general de un vaso, de un insecto o en este caso de pies a cabeza de una persona. El plano general incorpora el 100% de nuestro objetivo dentro del cuadro. Este es un plano americano. Se llama así porque en la época de las películas western se comenzó a incorporar este tipo de imagen para poder mostrar las pistolas de los vaqueros. Entonces es una especie de plano medio, pero un poquito más abierto para poder mostrar las pistolas de cada uno de los vaqueros. Este es un plano medio, como lo dice la palabra, es básicamente la mitad de mi cuerpo o la mitad del objeto que tengamos encuadrado. Además, un detalle importante es que las letras que ustedes ven que van apareciendo arriba, en la medida que cambiamos de plano, son las abreviaciones universales para cada uno de los planos. Este es un primer plano, es un plano que se utiliza habitualmente para comunicar emociones y un truco bien interesante es lograr que el fondo quede desenfocado. Eso hace que prestemos mucha atención a lo que tenemos en primer plano. Este es un primerísimo primer plano y es un plano tremendamente interesante porque nos permite comunicar mucho sin utilizar palabras. Es bueno para los gestos y para las emociones en campo. Muy bien, este es un plano detalle de mis manos y estoy comunicando que hace un poco de frío. La cámara subjetiva, esta es la que representa exactamente lo que está viendo una persona. Y por último, este es un plano conjunto. Muy bien, y pasamos a los movimientos de cámara. El primero es el movimiento horizontal o paneo. Este movimiento de lado a lado de la cámara es el denominado paneo o conocido como pan. Por otro lado tenemos el movimiento vertical, también conocido como tilt. Es el movimiento que hace la cámara desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Pasamos a los emplazamientos de cámara. Esta es la posición en la que se encuentra la cámara. Esta sería normal, directamente a la altura de los ojos de mi objetivo. Esto sería un plano picado, que es cuando la cámara está apuntando hacia abajo. Se usa habitualmente para disminuir un poco a la persona que estamos grabando. Cuando la cámara se encuentra abajo, apuntando hacia arriba, esto es un contrapicado. Y este plano se usa como para agrandar a la persona. Cuando entra el superhéroe, utilizan un contrapicado. Este es un emplazamiento cenital. Tiene que ser exactamente arriba de nuestro objetivo. Y ese plano se llama supino. Tiene que ser 100% debajo de nuestro objetivo, porque si no, sería un contrapicado. También tenemos los movimientos internos de toma.
Por ejemplo, este es el head on, cuando yo camino hacia la cámara. Este movimiento es el tail away, cuando yo me alejo de la cámara. Y este movimiento interno de toma se llama cross screen. Se puede hacer de izquierda a derecha. Muy bien, ahí teníamos algunas de las herramientas más importantes a la hora de comenzar en este mundo de la comunicación audiovisual. Yo saqué esta información de unos documentos que me pasó el profesor Hans Wiegand de la universidad donde yo estoy. Entonces, chicos, esto básicamente llega a ser como que un resumen de todo lo que ya hemos hablado, y yo les voy a pegar aquí el link abajito para que si quieren puedan ver otra vez el video. Está lenteando la computadora. Ya. Entonces, si gustan pueden ver otra vez ese video, no hay ningún problema. Y hay otro que les quisiera mostrar, pero solamente les voy a dejar el link, que si es que ustedes hacen más movimiento, es este de las formas de usar un trípode. ¿Sí? Que nosotros tenemos el trípode común y corriente, pero hay formas en las que nosotros podemos utilizarlo para simular que estamos, yo que sé, haciendo un traveling, utilizando un dolly, etc. ¿Sí? Entonces voy a dejar estos dos links para que ustedes revisen. El 1 ya vimos que es un resumen de todo, y el 2 es los diferentes usos de un trípode. Ahora, después de considerar la toma, por tanto en nuestra toma nosotros tenemos que incluir el plano, la angulación y el movimiento de cámara. Esos son los tres elementos que tienen que estar dentro de la toma. Luego tenemos nuestro valor sonoro, donde nosotros agregamos la música que vayamos a utilizar, los diálogos, si es que vamos a utilizar efectos, si vamos a utilizar voz en off o voice over, perdón, y básicamente si es que vamos a utilizar el sonido ambiente. Ahora, en el sonido ambiente nosotros tenemos dos elementos, el diegético y el no diegético. El diegético es cuando la fuente sonora está reconocida dentro del plano, ¿sí? Y no diegético es cuando representa lo que nos está viendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en lo del guión literario, cuando Rubén, cuando Rubén le dice a Guillermo, ay, no será tu primo, que no sé qué, y luego teníamos la voz en off que decía, ya salgo, o espera un momento. Ese era un sonido no diegético, porque no estamos viendo a Guillermo, pero sí estamos escuchando la voz de Guillermo, ¿sí? Entonces los sonidos no diegéticos representan lo que no se está viendo. Por tanto, nuestro guión técnico tiene esta estructura. Tiene el título, tiene la duración de nuestro proyecto, quién está haciendo dirección de este proyecto y descripción de la escena. Muy genérico, ¿sí? Y la situación donde estamos desarrollando, ¿sí? Por tanto, ponemos el plano, que sería 1, 2, o básicamente esto llega a ser la escena, ¿sí? Ay, no. Luego, como en segunda columna, nosotros tenemos lo que sería el video. En el video nosotros ponemos tomas, movimientos de cámara y angulaciones, ¿sí? Ejemplo, gran plano general de Cochabamba, realizando un paneo de derecha a izquierda, ¿sí? En sonido ponemos estos elementos, aquí está el ejemplo, el tiempo y el tiempo acumulado, ¿sí? Y aquí dice revisar el siguiente link con los formatos de los guiones, donde ahí está el guión literario y el guión técnico, que me falta subir el literario, ¿sí? Una vez realizado el guión técnico, nos vamos para el desglose de producción, donde nosotros vamos a determinar todos los elementos necesarios para la grabación, ¿sí? Por tanto, básicamente quien hace este desglose es el productor del proyecto cinematográfico o audiovisual, y va a trabajar escena por escena con los siguientes elementos. Entonces yo ya les he dejado la tablita donde solamente tienen que llenar, ¿sí? Escena 1, la ubicación geográfica, donde están las calles, por ejemplo, Avenida América y Libertador, y la representación de la ubicación. Estas avenidas son muy concurridas en la ciudad de Cochabamba. ¿Quién hace dirección? Juanito Pérez. ¿Quién hace producción? Paquito Pérez, ¿sí? Equipo técnico, personal, el que va a estar encargado de cada área, ¿sí?
¿Quién va a ser el director de foto, el director de sonido, el director de iluminación y edición? Y el material que va a utilizar cada director. El director de foto necesita una cámara con el lente de 18 mm, etc. ¿Sí? Ahí me describen qué es lo que ustedes están utilizando para realizar su trabajo. Y aquí me faltaría básicamente el de producción. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos faltaría el de producción y ya. Luego tenemos los personajes que vamos a utilizar y me van a desarrollar cada personaje que va a estar dentro de sus producciones. En el caso de Ceci, el grupo de Ceci, solo van a utilizar un personaje, entonces me lo describen físicamente, qué tipo de maquillaje va a utilizar, qué tipo de vestuario, si es que va a utilizar algún tipo de utilería u otros, ¿sí? Y los personajes que sean necesarios y que ustedes utilicen. Luego me van a llenar lo que sería la locación junto al mobiliario y la ubicación en el espacio, ¿sí? El mobiliario van a ser los elementos que se añadirán a la locación. Y la ubicación del espacio es un esquema visual, es decir, lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, o ya así con elementos que indican qué mobiliario van a utilizar, de los lugares en los que se posicionarán los objetos, ¿sí? Ejemplo. Yo tengo una mesita, ya voy a grabar en una oficina. Entonces, no hay aquí para utilizar formas. Creo que no hay, ¿no? Formas. Bueno, ya. Digamos que aquí va a estar mi personaje. Y mi personaje va a estar va a entrar a una habitación donde aquí va a estar la mesita, luego aquí va a estar la silla, digamos a un lado, y más aquí abajo va a estar una TV. Ya, lo que yo estoy haciendo es una representación visual del mobiliario que yo voy a utilizar para realizar esa escena, ¿sí? Obviamente esto tiene que estar con dibujitos para que se entienda o con formas que me describan qué es lo que es cada elemento, ¿sí? Y finalmente tenemos el catering, que si es que lo van a tener, yo que sé, si es que van a tomar pilfrut, galletas, poquitos, si van a dar almuerzo y demás, ¿sí? Entonces, todo desglose de producción debe agregar la siguiente información. El presupuesto, que ustedes van a hacer el presupuesto de acuerdo a su formato, ¿ya? Y si me han utilizado 0 bolivianos, entonces me ponen 0 bolivianos, ¿sí? Y su plan de rodaje, donde me van a poner el nombre de la producción, el día que ustedes lo están grabando, si es que van a ser 2-3 días, por tanto me dan 2 restables, ¿sí? La hora que están grabando, el número de plano, que esto van a extraer del guión técnico, la descripción que también extraen del guión técnico literario, algunas notas que quieran adecuar, el equipo artístico, es decir, las personas que se están incluyendo para grabar este plano, y la utilería necesaria que también lo sacan del desglose de producción. ¿Ya? Una vez desarrollado el desglose de producción, ustedes han terminado con su arte. Después me llenan, que también ya les he dejado que solamente llenar por ustedes la ficha técnica, ¿sí? Que sería el tipo, si van a hacer ficción o documental, todos están utilizando ficción para este primer producto audiovisual, el título, dirección, en este caso no sé si tienen asistente de dirección, si sí, si no, ustedes básicamente me llenan estos roles y ya está. Los roles que no van a utilizar, por tanto, los eliminan y ya está, no hay ningún problema, ¿sí? Esto es parte de la ficha técnica. Luego tenemos el punto 13, que sería la difusión, donde nosotros vamos a agregar nuestras redes sociales y los medios tradicionales que vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Y canales habíamos dicho, bueno, si es que se nos permite y si es que volvemos a clases presenciales, vamos a utilizar el canal de la UNITEP, ¿sí? Y finalmente me van a poner su calificación personal, que en este caso la calificación personal no la van a colocar hasta el momento, o sea, la calificación personal me la van a entregar una vez que ya hayan grabado
su producción, ¿sí? Hasta el momento solamente el punto 3. En esta parte de redes sociales me van a incluir los screenshots que les había pedido, ¿sí? Y obviamente me van a poner cantidad de seguidores en Facebook, tantos, cantidad de seguidores. En este caso, para la presentación, yo no requiero la cantidad que les había solicitado, porque obviamente no van a tener producción audiovisual que va a estar arriba. Pero sí es necesario que quiero ver cómo es que han ido manejando sin sus producciones audiovisuales hasta ahora, ¿sí? Con ese punto terminamos todo lo que sería nuestra carpeta de producción. Es largo, es tedioso, es muy repetitivo, sí, pero es lo que se debe hacer cuando nosotros queremos encontrar algún tipo de financiamiento, algún tipo de apoyo en nuestras producciones. ¿Por qué están haciendo ustedes? Porque si es que se quieren dedicar a la producción audiovisual, esto es lo que tienen que presentar. Luego existe otra carpeta de difusión, que es una vez ya presentado todo para generar como que retorno de la inversión, pero eso nosotros no lo vamos a ver porque es como que sacar o extraer elementos de la carpeta de producción, ¿sí? Ahora, ya es 41, chicos, no voy a lograr, no vamos a lograr revisar sus trabajos. Sin embargo, les aseguro que hoy día me voy a poner manos a la obra y más tardar a la noche yo ya les voy a volver a reenviar corregidos sus trabajos, ¿sí? ¿Cuál es la tarea para el día martes? Martes 24. Ustedes ya me tienen hasta una fase de sinopsis, ¿sí? Por tanto, si ya tienen la sinopsis, el tratamiento se les va a hacer muchísimo más fácil. Y quiero que me trabajen en lo siguiente: en su guión literario, en la propuesta y en su guión técnico, ¿sí? Cosa que miércoles, jueves, ustedes básicamente se encarguen de lo que sería hacer el desglose de producción, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, lo más importante, ya me están entregando y yo les voy a corregir igual para que el proceso sea muchísimo más sencillo. Sí, a ver, están las 10 personas. Sí. Están todos, no falta nadie. Adri, falta Roger. Roger no está, creo, ¿no? Ya. Se ha salido hace ratito nomás, dicen. Seguro es la señal. Tal vez. Sí, pero mejor a ver. Dicen una pregunta. Díganme. Las plantillas que ahorita nos han mostrado, ¿nos va a pasar a WhatsApp o por qué plataforma nos va a pasar? Chicos, les comento que la plataforma Moodle ya está. Entonces, todo lo que hemos ido trabajando estos días, yo lo voy a subir. Y por favor, para que yo tenga, ¿cómo se dice? Pruebas o respaldos, ahorita mismo voy a crear el link en el cual me tienen que subir la tarea que era para hoy, ¿sí? Entonces ahí me lo suben para que dirección de carrera no me molesta, porque es mi respaldo básicamente. Y en la misma plataforma yo les voy a devolver sus documentos arreglados, ¿sí? Ahorita en 5 minutitos creo el link y les paso y ustedes ya me entregan, ¿sí? Toda entrega va a ser vía plataforma ahora, por favor. Como somos grupos de 3, solo uno tiene que subirlo o los 3. Solamente uno con el nombre de los 3, no hay ningún problema. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda, chicos, los demás. Ninguna, Lisa. Entonces, me lo suben a plataforma, ahorita lo voy a crear y les paso el link, o a las 11:30, por favor, porque ahorita tengo otra clase y no sé si me va a dar el tiempo, pero les voy a pasar, me lo suben. Yo toda la tarde les voy a corregir y ya para la noche ya van a tener todo corregido para que empiecen a trabajar en su tarea para el día martes, ¿sí? Ojo con que yo voy a ver la asistencia tanto al momento en el que ingresan y en el que salen, porque como yo no veo eso, entonces puede que estén, puede que no estén y demás, ¿sí? Yo tengo la existencia de que Roger estaba al iniciar, pero no lo tengo a Roger al terminar.
se ha salido hace 5 minutos, hace 2 minutos, no lo sé, no puedo ver y tampoco tengo para comprobarlo, ¿sí? Así que ojo con eso, chicos. Si no tienen ninguna otra duda, ya saben, cualquier cosa me escriben por WhatsApp. Yo les voy a responder en cuanto tenga tiempo. Y si no, directamente nos conectamos el día martes y les voy a pasar el link sobre el cual nos vamos a conectar, ¿sí? Si no hay ninguna otra duda, entonces chicos, nos vemos. Chao, chao. No se olviden subir a la plataforma, por favor. Chao, chao. Chao, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Lice, una pregunta. Nuestro Dime. guión lo que acabamos de mandarle a su WhatsApp privado, también lo tengo que subir al grupo. A la plataforma. Yo les voy a pasar el link para que me lo suban a la plataforma, por favor. Chao, ¿Ya? Lice. Chao, chao, sí, nos vemos.